de un AINE, y la dosis como antiinflamatorio. Si hablamos de un glucocorticoide, hay una dosis que va a ser para acción antiinflamatoria y otro para inmunosupresor, una más baja como antiinflamatorio, perdón, como antialérgico. Entonces también el periodo del tratamiento va a depender de esta condición individual del paciente y siempre que tengamos un abanico de posibilidades para prescribir, ejemplo, para el dolor, AINES, tenemos un montón, mirar el costo, esto ya miren, desde 1985 se plantea, y más hoy en día con la crisis que hay, ¿no? O sea, si tenemos buenos medicamentos, buscar el de menos costo. A veces el que más propaganda tiene o el más nuevo tiene mayor costo, pero no sabemos si es mejor que el que tal veníamos utilizando. Entonces, ese planteo, ese razonamiento hace que podamos dar una terapéutica segura, buena, efectiva y a un buen costo. Hay muchos factores que van a influir en el uso de medicamentos. Por ejemplo, la industria, generalmente hay mucha publicidad en cuanto a estos nuevos productos que tengan un mayor costo. No significa que sean malos, pero tienen mayor costo. Entonces hay que poner en una balanza hasta dónde es necesario. A veces un paciente pide porque le gusta, qué sé yo, las cápsulas de liberación rápida, perfecto, tiene mayor costo, lo pide, puede utilizarlas, pero si generalizar y dar a todos los pacientes lo mismo, quizás le estamos dando un mayor costo a alguien que no puede alcanzar eso y podría con un menor costo tener su medicamento, ¿no? Tener accesibilidad. Hay regulación de medicamentos, entonces a veces, tanto en la regulación como en el suministro, puede que no haya disponibilidad de medicamentos requeridos. Acá, como ven, en la disponibilidad de medicamentos no esenciales, son medicamentos que puedan no existir o no puedan o no llegue por cuestión de mercado a un determinado lugar. Entonces nosotros tenemos, justamente por eso se estudia por nombre genérico, por el nombre, si no me llega la marca X por una cuestión de mercado, que son reglas que nosotros ni siquiera manejamos, pero sí que podemos manejar, prescribir por el nombre genérico por el principio activo del medicamento. Entonces da lo mismo, quizás no dé exactamente lo mismo, pero puede acceder el paciente a un ibuprofeno. No hay Uvirac quizás porque no hay, pero a otra marca, ¿sí? Ese es el sentido. Y los medicamentos esenciales son aquellos que tienen, hay un listado que existe, que son los medicamentos que son los más seguros, o sea, eficaces y seguros, que en general son los que compran o dispensa salud pública para los CAPS. Por eso van a ver que ahí, si alguna vez les toca hacer una pasantía o por alguna cuestión estar en un CAPS, verán que no existen todos los medicamentos. De los grupos terapéuticos, algunos, nada más, que son los que dan mayor de facilidad de llegada a la comunidad. Cuando uno ya va y compra de forma privada, quizás accede a otros más. Pero la idea es que esos medicamentos esenciales existan para todos, tienen mejor costo, efectivos y seguros, esa combinación. Los factores hay muchos factores, hay muchísimos factores que pueden influir de que haya un uso razonado o no. Hay algunos que nos tocan de más cerca, que los que tengan que ver con los prescriptores, que nosotros seremos los prescriptores, ustedes en el futuro, y los pacientes. ¿Por qué? Porque a los pacientes les educamos, ellos pueden venir con una idea y nosotros tenemos la posibilidad de enseñarles, ¿sí? El prescriptor puede tener una idea errónea sobre eficacia, para eso ustedes, gracias a Dios, tienen ahora esta materia que les vuelve a hacer pensar sobre los conocimientos o el aprendizaje que tuvieron de farmacología. Entonces las ideas, o sea, tienen que salir al mundo laboral con unas ideas mucho más acertadas sobre eficacia. Otras personas que no lo tengan, hay capacitaciones, ¿no? Porque justamente otro ítem es una falta de capacitación, hay que seguir haciendo, y por eso hay ofertas de posgrado también en relación a la farmacología. El paciente puede venir también con información errónea sobre medicamentos, creer que necesita antibióticos porque le duele una pieza dentaria,
que le pasó al amigo, al vecino, a la abuela, a alguien y tomó tal cosa. Entonces plantean esa situación y ustedes le explicarán, no, no es necesario porque puedo tratarte y no, sí, en este caso sí, pero no tomes tantos días, no, no mezcle, bueno, etcétera, lo que sea, hasta a veces enseñarle a mezclar los antibióticos, ¿no? ¿Vieron eso que viene el polvito y le agregan agua y hay que mezclar? Hasta eso muchas veces hay que hacer por los pacientes, ¿sí? Que creen que se llega a un punto y es suficiente, al mezclar eso baja mucho porque se mezcla con el polvo y resulta que queda hiperconcentrado el medicamento. Y no, había que mezclar y después volver a llenar al punto, a la línea, ¿no? Todas esas cositas vamos a ir charlando, que son algunos problemas que puede haber en la clínica y que fácilmente nosotros le explicamos al paciente y estamos colaborando con el uso razonado de los medicamentos. El beneficio es no solo para el paciente de ustedes, sino siempre es más expansivo, ¿sí? Y esto impacta mucho en la sociedad, ¿m? Porque usar mal los medicamentos genera una disminución en la calidad terapéutica, ¿m? Con todo el abanico, todo lo que se les pueda ocurrir a ustedes cuando hablamos de calidad terapéutica, ¿sí? Desde derroche de recursos, reacciones adversas, mayor costo o una mala dosificación, como este ejemplo que di, incluso el niñito, paciente chiquito se puede intoxicar, etcétera, ¿no? Trae acarreado un abanico de problemas, ¿m? Impacto psicosocial, ambiental incluso también, ¿m? Y entonces van a ver que hay muchas situaciones de prescripción inapropiada, habrán visto ya, ya sea en la familia, en alguna situación social, en la clínica, prescripción múltiple, sobreprescripción, uso de antibiótico para infecciones cuando no es bacteriana, uso de antibiótico en un postoperatorio, porque, bueno, por las dudas dale. Esas son cosas que se ven y que nosotros tenemos que pensar por qué está mal y cómo actuaríamos en el futuro, ¿sí? Uso de medicamentos cuando no está indicada ninguna terapia medicamentosa, sobre todo cuando hay un tratamiento odontológico y yo resuelvo y el paciente se puede recuperar. Uso de medicamentos erróneos cuando no es lo necesario para esa terapia o la eficacia es dudosa o damos mal la dosis, la duración de forma incorrecta. Y cuando no prescribimos esos medicamentos que están disponibles, que son seguros, son efectivos, eso por eso es que dentro de los grupos hay que pensar siempre cuál es el de primera elección, cuál se iría después, etcétera, ¿sí? Muchas veces la información que nos llega después que nos recibimos, viene de la industria, entonces van insertando marcas y uno solamente cree que el dolor se trata con X medicamento y nos vamos quedando, ¿no? Entonces la idea es seguir formándonos siempre, ¿sí? Como para que la información salga del criterio del profesional médico, o en este caso odontólogo, y no fichas que nos van metiendo y que nosotros ni sabemos si es verdad o no, o es comercio. No me peleo con la industria porque son los que nos acercan el producto, pero tengamos el criterio para prescribir, para seleccionar, para poder elegir lo mejor para nuestros pacientes. Este cuadro que es importante porque qué acciones podemos llevar adelante nosotros los profesionales para una prescripción correcta, a conocer la farmacocinética de los medicamentos, la dinamia, la carga microbiológica, si sospechamos una infección, hacer un control constante y correcto, ver esos criterios de curación, o si hay una pauta de alarma, donde yo no di antibiótico, bueno, ante una pauta de alarma tengo que dar, o reacciones adversas, interacciones, todas estas cositas vamos a ir viendo. Y en el paciente, pedirle, escribirle, que haga el tratamiento que estamos indicando. Para esto es lo que le decía hoy, educación para la salud la van a realizar siempre, ¿sí? ¿Qué interrogantes nos podemos plantear? ¿Para qué diagnóstico? ¿Cuáles son los signos y síntomas que está indicado un medicamento? ¿Cuándo debe tomarlo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo? ¿Durante cuánto tiempo? Esos son interrogantes
que justamente al cursar esta materia van a llevar adelante, van a determinar cómo para llegar a hacer un uso razonado de medicamentos. Y después la práctica en el ejercicio clínico, cuando ustedes se reciban, ya va a ser algo más automático, ¿sí? Si lo incorporan como razonamiento para la selección. Hay otros interrogantes, como es necesario, necesito prescribir medicamentos ante esta situación o puedo utilizar o cualquier tratamiento odontológico el que se relaciona a esta patología o alguna terapia natural, por ejemplo. ¿Estoy haciendo una inversión, soluciono problemas o estoy generando más gastos? Si yo doy, por ejemplo, analgésico por un montón de días, un paciente que ya tiene una historia de alteraciones gastrointestinales, capaz hasta puedo generar una hemorragia o una complicación, el paciente se va a ingresar, se va a tener que internar en urgencia, generamos un gasto. Entonces, hay que pensar, hay que razonar, hay que tratar de realizar siempre la mejor indicación, ¿sí? Y de eso se trata la farmacoterapéutica, la utilización de medicamentos en relación a indicaciones, contraindicaciones, interacciones, pautas posológicas, que es la dosis, la cantidad, la dosis y el tiempo, la, el intervalo, perdón, entre dosis y el tiempo que vamos a dar, la duración sería, y esa evaluación de riesgo, beneficio, costo. Todo eso es el proceso que nos lleva a una terapéutica razonable. Es un montón, pero ahora capaz lo comprenden mejor todo esto, ya lo habremos dicho en tercer año, porque siempre queremos generar esta conciencia de saber usar los medicamentos. En tercero todavía estábamos conociendo los medicamentos, ahora ya tenemos que aplicarlo, así que todo esto es el ejercicio que van a ir llevando adelante seminario y seminario. La prescripción es un acto profesional complejo, dependiente de los conocimientos, de la información científica actualizada que tenga este profesional, a veces de regulaciones sanitarias, cuando en un lugar solamente se prescriben tal o cual medicamento, no hay una prescripción abierta, libre, pero bueno, son pautas de determinado lugar, políticas institucionales, estrategias de promoción de medicamentos, lo que le decía, siempre estamos siendo bombardeados tanto para nosotros o como para el paciente de promoción de medicamentos o de idea de necesidad de medicarse. Muchas veces se busca en los medicamentos la solución a varios problemas, ¿no? Como que lo primero que hago es tomarme una pastilla y quizás con una atención odontológica rápida yo puedo eliminar caries, controlar el dolor y mi diente no llega a un endodoncia, ¿sí? Pero muchas veces se dejan estar, medicamento pasa, otro medicamento pasa, y así cuando me doy cuenta hay hasta una infección, ¿sí? Así que esto también pueden ver. Entonces, es un acto profesional complejo. Los pasos de la prescripción lo vamos a dejar para tratar en los prácticos, ¿sí? Recordemos que hay un primer paso que es definir el problema del paciente. Y yo voy a ver si necesito o no prescribir medicamentos. Van a tener acceso a la guía de la buena prescripción para trabajar esto, que es que plantea los 5 pasos. Hoy en día aparecen desglosados, pero después una sola inducción, es como inductivo. El primero al quinto paso es un razonamiento rápido. El segundo paso es especificar el objetivo terapéutico. Yo siempre insisto con este concepto porque es muy importante, nos da ya claramente y rápidamente qué grupo terapéutico necesito. Quiero calmar dolor, controlar, perder dolor, ya que pienso en analgésico, no me voy a pensar en antibióticos, porque es para controlar infecciones. O sea, yo quiero dolor, mi grupo terapéutico es AINES, o quizás opiáceos, pero vamos a AINES primero, porque vemos qué tipo de dolor, y de ahí tengo mi abanico de AINES, ¿cuál voy a buscar, sí? Entonces el razonamiento, ver el objetivo terapéutico. Va a ser a corto plazo, va a ser a largo plazo. Y el tercer paso es seleccionar el tratamiento. Ahí vamos a evaluar la eficacia
la seguridad. O sea, si yo tengo un abanico de analgésicos, ver cuál es más seguro para este paciente. Dijimos que es una selección individual. ¿Eh? ¿Qué características tiene el paciente? ¿Es completamente sano? ¿Tiene alguna afección hepática, cardíaca, renal? Voy individualizando la terapia, la selección. ¿Qué me voy preguntando para cada situación? ¿Qué fármaco, forma farmacéutica es la más adecuada? ¿Cuál es la pauta de dosificación? ¿Cuánto es la duración? El cuarto paso, ya iniciamos, escribimos la receta que practicamos bastante, ¿no? Bueno, vamos a seguir practicando con letra clara, con todos los pasos que conforman una receta, doy información, advertencia, instrucciones, y las escribo si es necesario, y el paciente se va con su receta, ¿no? La que es suya, la- y la que va al farmacéutico, ¿no? A la farmacia que le van a dar los medicamentos. Y el sexto paso es supervisar este tratamiento porque pueden pasar cosas, ¿no? Puede ser totalmente efectivo el tratamiento o pueden haber reacciones no esperadas que el paciente les va a comentar a usted y ahí comienza un nuevo rol del profesional de la salud. Entonces, para sintetizar lo que les dije recién, tenemos un diagnóstico odontológico y tenemos una condición general del paciente. Estas dos cositas nos van a llevar a reconocer el objetivo terapéutico. El objetivo terapéutico. Acá yo pienso, ¿hago un tratamiento no farmacológico o selecciono medicamentos? Y en el caso de seleccionar, a ver si puedo poner, de seleccionar medicamentos, ¿por qué voy a pensar? Aquel que sea eficaz, que sea seguro, ver las características farmacocinéticas particulares porque van a influir en la sí, en la indicación que voy a hacer, ¿sí? Qué vía voy a utilizar, etcétera. Son todos conocimientos que tenemos que tener en cuenta. ¿Para qué? Para que el beneficio siempre sea mayor que el riesgo. Bueno, y el costo es otra variante que tenemos que tener en cuenta. Entonces siempre se dice que es como un punto en común, que sería esta cruz, y acá estarían los medicamentos que nosotros buscamos, que tenga un buen equilibrio entre el beneficio, riesgo, costo. Por ahí a veces el costo no nos importa tanto y bueno, es como que tenemos un rango mayor de medicamentos que podemos utilizar. Pero muchas veces, y más si trabajamos en salud pública, el costo es importante también. Tener en cuenta entonces que los AINES, como yo le decía, para poder seleccionarlos, vamos a tener en cuenta los efectos adversos en relación a la condición del paciente. Por eso, la farmacocinética, como puede, qué puede pasar mientras el medicamento transcurre por el organismo, es muy importante, ¿sí? Y en el caso de los antibióticos, cuando selecciono, ¿qué tengo que ver? El componente bacteriano de la patología, para poder seleccionar el antibiótico adecuado. Esos son los focos de selección, son ejemplos, ¿no? De grupos así terapéuticos. Un poquito de farmacoepidemiología, acá lo que me interesa, que conozcan que hay dentro de la farmacoepidemiología una rama que se llama estudios de utilización de medicamentos. Esto ustedes no lo van a hacer, lo hacen los que son investigadores, que se ocupan de estudiar la demanda, el consumo, la utilización de qué medicamento y qué posología por parte de los prescriptores, siempre conocer para mejorar, ¿no? Para dar pautas de mejora. Y después, o errores de la medicación, después si quieren leer con más detalle, pero a mí lo que me interesa es que conozcamos la farmacovigilancia. Son dos patas, digamos, de la farmacoepidemiología. Los estudios de utilización de medicamentos, que tienen que ver más con la investigación, de personas que se pongan en función de cómo mejorar el uso de medicamentos, estudiemos dónde están los errores, dónde está la falla, qué puedo hacer para mejorar. Y después de la farmacovigilancia que hacemos todos los que prescriben. ¿Y de qué se trata? Son estudios de fase 4 de farmacología clínica
que se denomina también farmacovigilancia, y son todos esos métodos, observaciones y registros que se llevan adelante cuando el medicamento ya está en la etapa de comercialización. El medicamento es aprobado para salir al mercado, sale y la población comienza a utilizarlos. Y ahí se empiezan a ver algunos efectos adversos. Entonces, esta etapa de estudio se llama farmacovigilancia. ¿Quién la hace? El que prescribe, porque es el paciente le va a ir a contar al doctor que le dio, sea odontólogo, sea médico, le va a contar, y este profesional de la salud va a subir esa información en línea, que ahora les voy a mostrar, a un centro que registra la información para ir expandiendo esta información hasta que se compruebe que es un efecto adverso y forme parte del prospecto, por ejemplo, de estos determinados efectos adversos que produce cada medicamento. Entonces, como una cadena de información, donde los principales somos nosotros, los prescriptores, porque si el paciente viene y nos cuenta y ahí quedó, ahí quedó. Si nosotros replicamos, eso puede llegar a convertirse en una advertencia, ¿no? Este medicamento produce tal reacción adversa, no utilice en determinadas condiciones o tenga cierta precaución, sí, tal cosa, ¿sí? Entonces es como importante saber transmitirlo. ¿Qué es la reacción adversa? Es toda reacción nociva, no intencionada, que se produce cuando se administra un medicamento a dosis utilizada. La dosis indicada, pautada, como segura para profilaxis, diagnóstico o tratamiento, o para modificación de una función. No es una dosis tóxica, ¿sí? Es una dosis este, normalizada, digamos, que es o estandarizada como útil, como segura. Y así, y todo aparece una reacción nociva no intencional. Recordarán ustedes que según Rowling y Thompson hay dos tipos y más todavía, pero nos ocupamos de caracterizar bien la de tipo A y la de tipo B. La de tipo A es el mecanismo es más conocido, es predecible, son todas las que sé yo, hay que pensamos, dispepsia, malestar gástrico, etcétera, ¿no? Incluso hasta diarrea, en algunas situaciones, pero la incidencia es alta y la mortalidad es baja. Se ajusta a dosis o no hay problema, ¿no? Las de tipo B son las más raras, son desconocidas, no son predecibles, la incidencia es baja, o sea, no se da con mucha frecuencia, pero tiene mayor importancia. La mortalidad, morbilidad es alta, y se debe suspender el medicamento. Entonces, el principal objetivo de la farmacovigilancia es identificar estos efectos indeseados, conocer nuevas acciones que pudieran convertirse en futuras indicaciones o contraindicaciones. Detección de sospechas, de efectos adversos, por eso lo que nosotros nos refiere el paciente es una sospecha. Nosotros vamos a informar y van a haber expertos que evaluarán si es o no un nuevo efecto adverso. En nuestra región, los están encargados de aprobar el uso de medicamentos, de recolectar estas informaciones y de hacer una regulación, es ANMAT, que es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica. ¿Da? Desde el año 1993 que se viene trabajando y ya inmediatamente desde el año siguiente se propuso un Sistema Nacional de Farmacovigilancia, que en un inicio trabajaba con notificaciones, se llaman hojas amarillas, eran papel, una hojita de color amarillo justamente para ser distintiva, donde iba la notificación, la causa probable, cuánto tiempo usó el medicamento, el tratamiento, y habían centros que recogían esta información hasta llegar hasta el ANMAT, iba siempre como para arriba, hasta un centro regional, un sistema nacional, y esto mandaban a un centro internacional, en Uppsala, Suecia. Hoy en día también esta es la notificación espontánea, esa era la forma. Bueno, todo medio lo mismo que fuimos hablando, esta es la hojita amarilla que le quería mostrar.
La Cátedra de Farmacología de Medicina es un centro regional de recolección de estas notificaciones y va siguiendo toda esta cadena que les fui describiendo. Pero hoy en día ya tenemos acceso a ANMAT en línea, anmat.gov.ar, ahí pueden entrar y ven ustedes un poquitito, fíjense cómo están las hojas de reporte, o sea, no son hojas amarillas, pero tenemos mucha más accesibilidad. Entonces ahí pueden describir los signos, los síntomas que está presentando este paciente, notificar. Se pueden notificar errores, fíjense acá abajo, medicamento sospechoso, nombre genérico, el comercial, la dosis, cuándo comenzó, cuándo terminó, fecha de vencimiento del medicamento, el número de lote del medicamento, o sea, se tipifica todo. Y esto va a ser estudiado posteriormente. Si estamos hablando de errores, si fue un error potencial que no llegó a tener una circunstancia, un incidente en el paciente, o sin daño, con daño, un error mortal, ¿sí? De acuerdo al desenlace, a todo lo que fue sucediendo. Entonces, esta es la pregunta con la que yo quiero que se queden. ¿Qué notifico en esta ficha amarilla? Todas las sospechas de RAM, todas, incluyendo vacuna, contraste, producto homeopático, fórmulas magistrales, producto de plantas medicinales, todas las reacciones adversas por medicamentos comercializados que son nuevos, que son de lanzamiento nuevo, de los últimos 3 años, aunque se consideren leves o ya conocidas, por eso puede ser que no, que estaba notificado como que esporádicamente se producía y no, no es tan así, sino que es con una producción amplia, ¿no? Reacciones graves, independientemente de que la reacción sea conocida o no relacionada al fármaco. Entonces, básicamente, si el medicamento es nuevo, todo. Y si se sospecha algo, también. Aunque el medicamento sea viejo, pero ven que por ahí es un producto hasta natural o una fórmula magistral, que son las preparaciones que se hacen en farmacia, claro, de alguna manera casera, pero sistemática, confiable, pero si ven que se produce algo, se informa. Siempre se basan en sospechas porque hay que analizar los factores de imputabilidad antes de dar una probabilidad de relación entre el medicamento y la aparición del evento adverso, ¿sí? Pero no hay que dejar pasar. Entonces, como mensaje final, la farmacovigilancia se puede hacer en cualquier lugar y en momento. Siempre. El uso razonado de medicamentos debe ser una forma de pensar tan intrínseco, lo tienen que incorporar tanto que ustedes no se van a dar cuenta de que, porque ya es su forma de actuar, de ver, de prescribir, de utilizar los medicamentos, que ya va a ser el hacer cotidiano. A eso apuntamos, ¿sí? A que se meta tanto en su forma de actuar, tan intrínseco en nuestro ser como al hacer, ¿sí? Siempre en cualquier contexto y circunstancia. Porque no solamente acá en la facultad y después salgo a la clínica y no, o sea, o el día de mañana ustedes teniendo su consultorio, la idea es que sigan aplicando esto. Puede pasar que salgan y vean cómo otras personas hacen las cosas y no van a poder cambiar ustedes, pero sigan manteniendo su criterio que lo hicieron, lo formaron, lo fueron gestando ustedes mismos. Eso es lo importante, porque también pueden encontrarse en la vida con alguien que les diga, siempre hice así y siempre hice así no significa que está bien, porque hace muchos años lo hace. Por eso van a ver que vamos a trabajar mucho con bibliografía, como para pensar y repensar, ¿sí? Bueno, entonces esto es todo. Ah, perdón, las fases de la investigación, porque yo les hablé que la farmacovigilancia es la etapa 4, pero para eso le tengo que aclarar cuáles son las primeras. Esto es muy interesante porque en estos últimos años estuvo muy en boga la producción de las vacunas contra COVID, ¿sí? Que salía así rápido, rápido. Pero fíjense todas las etapas que tienen que ir pasando para que un producto salga a la venta. Esto está cortito en el libro, en Velázquez lo pueden encontrar más largo, ¿no?
La primera fase es la de descubrimiento. Entonces, por estudios físico-químicos de estabilidad, se desarrollan métodos analíticos, si precipita, si tiene tal propiedad, si tiene acción antiinflamatoria, todo es químico y físico, o sea, el estudio. Después pasa una fase preclínica, comienzan estos estudios de laboratorio, tenemos el producto, ¿no? Entonces, este producto que tiene ciertas propiedades con un potencial terapéutico pasa a un estudio de laboratorio y en animales. Esto 1 a 3 años se va evaluando el efecto que tiene. Sigue estando en laboratorio, entonces no es proyecto de medicamento. Se evalúan posibles daños histopatológicos, fisiológicos, bioquímicos, etcétera. Está en evaluación, etapa preclínica. Y después viene clínico. Los estudios clínicos se estudian de 3 a 10 años en humanos, donde la parte clínica va a tener 4 fases. Fase 1, el fármaco se estudia en un número reducido de voluntarios sanos para obtener datos de farmacocinética y dinámica entre 20 a 80 individuos. La fase 2, sobre un reducido número de enfermos individuales que se estudia cuidadosamente, ¿sí? Ya la acción terapéutica, por eso ya están enfermos, entonces tengo que ver la acción terapéutica, cuál es la dosis óptima, qué efecto se produce. Ahí estoy estudiando entre 100 a 300 individuos. Pasa, sigue evolucionando mi potencial medicamento y voy a la fase 3. Participa un grupo de ensayos clínicos donde se evalúa eficacia. Ahí ya hay más participantes, entre 1000 y 3000. Si la agencia reguladora de medicamentos lo aprueba, se comercializa. Ahí recién está autorizada la comercialización. Pero fíjense, estudié recién en 3000 individuos para decir que algo es seguro. Puedo decir es efectivo, sí, sale al mercado, pero ¿es seguro? ¿Yo estoy seguro de que es seguro? No. No estoy segura de que es seguro. Es casi que tenga una seguridad razonable, nada más, no que es seguro. Entonces sale al mercado, y ahí se comercializa y es utilizado por mucha gente, por la comunidad, ya no es un grupo selecto, ya usan ancianos, niños, embarazadas, personas con enfermedades sistémicas, etcétera. Puede surgir en esa fase nuevos efectos adversos, ahí ya está formando parte de la farmacovigilancia. Está en el mercado, hay un prescriptor y, y hay paciente que lo va a utilizar. Si sucede algo al paciente, le va a comentar el prescriptor y es quien tiene que difundir por las vías que yo le estoy comentando, al ANMAT o a un centro que recibe la información, un centro regional, ¿sí? Vieron todas las etapas para los años que pasan para poder desarrollar un producto, ¿sí? Desde las primeras fases Doctora, preclínicas hasta la investigación clínica. En la investigación clínica, fase 1 a 4. Y ahí es donde nosotros podemos participar, en la 4, ¿sí? Y tenemos que participar. Sí, te escucho. Acá tienen la bibliografía y la dirección de ANMAT si quieren ir viendo. no, quería preguntar si este mismo proceso se aplica en vacunas y Se inmunización. debería, Ah, se hizo todo mucho más rápido por la urgencia que generó la pandemia, ¿no? Esta parte de estudios preclínicos fue rápida y la investigación clínica también. Fíjense que tenía que algunas de manera óptima entre 3 y 10 años y no, por supuesto que no pasó, ¿no? Se estudió en el número de individuos que se consideró adecuado, pero en menos tiempo. Por eso todavía hay dudas si hubieron más efectos adversos de lo que uno vio en su momento, ¿no? Si a la larga siguen habiendo efectos de eso. Pero bueno, cuestión de la vida también, de decidir en ese momento controlar una pandemia con lo que había o con lo que se generó o, o no. Así que bueno, se tomaron las decisiones que se tomaron, pero en el común denominador, para que salga un medicamento al mercado, cuando no hay una urgencia como una pandemia, las fases son más diferenciadas, más largas, ¿sí?
Pero sí, en teoría sí, todos, para todos los medicamentos. Bueno, básicamente esto fue como rápido, algunas cosas ya la vimos, otras son nuevas, la pueden encontrar en los libros, la van a trabajar, tenemos 4 horas de trabajos prácticos para masticar, para leer, para debatir, no es que hay otro libro que nuevo, digamos, son los mismos libros, el Velázquez, el Goodman, Spinoza, de farmacología terapéutica, ontología.